Mi nombre es Jimena Molina, soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Me especializo en temas de partidos políticos y género y además soy militante obradorista y feminista también. La vida da muchas vueltas, pero básicamente empiezo en la universidad. Fui representante estudiantil también, pues no sé, era joven, tenía ganas como de participar políticamente y pues donde pasaba todos mis días era en la universidad. Entonces empiezo como a militar, a hacer activismo al interior de la facultad, me convierto igual por cosas de la vida en representante estudiantil y luego llega 2018 y me empiezo a acercar cada vez más al movimiento y a los compañeros y compañeras militantes que estaban en la facultad. Y organizamos este simulacro, que no sé si lo recuerdan, el simulacro electoral interuniversitario, que fueron muchas universidades, justo a raíz de que me parece que fue Reforma, diciendo que los universitarios de la UNAM iban a votar por Anaya. Según un supuesto sondeo que habían hecho, que en realidad seguro fueron algunas de las facultades pues más afines al panismo. Entonces, en respuesta, un montón de compañeros y compañeras de varias facultades nos organizamos e hicimos un simulacro en el que efectivamente fuéramos nosotras y nosotros quienes dijéramos nuestra preferencia. Y los resultados fueron muy favorables para el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí fue como yo me acerco al movimiento y luego a colectivas feministas, a compañeras feministas obradoristas, y aquí estamos el día de hoy. Los retos de la agenda en la Ciudad de México son, creo, muchos que responden no solo a al contexto de la ciudad, sino es algo que está pasando en todo el mundo, que son los feminicidios, el acoso callejero. Entonces es un problema en general, son problemas generales del contexto en el que vivimos. Y son retos que también pues aplican claramente a la ciudad. Hoy en día yo creo que, ahora sí hablando como en concreto de la ciudad, entre los retos quedan, me parece, encontrar espacios de diálogo y construcción con el movimiento feminista, que se ha vuelto un grupo de presión. Yo no diría que oposición, porque hay quienes lo quieren plantear así y yo creo que es una falacia. Yo diría que es un grupo de presión con el que se puede dialogar mucho más y mucho mejor. Sin embargo, yo creo que la Ciudad de México también es pionera en muchas cosas. Creo que la mayoría de las personas hemos escuchado de los programas Sendero Seguro, ¿no? Que son como esta recuperación de espacios públicos en los que se ilumina, se tiene como más vigilancia para que podamos regresar seguras a casa, ¿no? O las lunas, que yo no sé si todo el mundo las conoce, pero pues aprovecho para hacerles promoción, que son como estos espacios de la Secretaría de Mujeres en los que te dan asesoría jurídica y psicológica si estás en una situación de violencia, ¿no? Y además te prestan particular atención si es un potencial caso de feminicidio. Entonces eso me parece muy, muy, muy importante que hace la ciudad. Y el otro programa que a mí me parece todavía más importante y al que creo que se le debería invertir todavía más es uno que se llama Mujeres SOS o Red de Mujeres en Alerta por Ti. Y este programa lo que hace es que identifica ciertos focos rojos de la ciudad y busca a vecinas y las junta para platicar acerca de la violencia que viven como mujeres en su colonia. En la colonia en la que yo vivo, en la Unidad de Independencia, que está en la Magdalena Contreras, hubo un caso de feminicidio. Entonces la Secretaría de Mujeres lo que hace es que manda a una brigadista y que empieza a tocar casa por casa, nos convoca a todas las vecinas y a partir de esa primera reunión empiezan a haber más reuniones. Y esto en sí mismo me parece positivo, pero creo que lo más valioso es que se les da seguimiento a estas reuniones, se empiezan a organizar las vecinas en términos de seguridad. Por ejemplo, la primera vez que tuvimos nuestra reunión, acordamos hacer un curso de defensa personal, ¿no? Entonces, es una forma que desde el gobierno de la Ciudad de México invita a la organización comunitaria y a la protección como entre vecinas. Y creo que ese programa es particularmente importante y yo creo que uno de los pendientes es hacerlo más grande, porque hasta ahorita, justo como mencionaba, está solo en los focos rojos de la ciudad, que pues, aunque son muchos, son insuficientes para todas las personas que habitamos acá. Porque creo que en general
o sea, la violencia no solamente contra las mujeres, sino vivimos en un mundo en el que el capitalismo que explota violenta, ¿no? En el que el neoliberalismo que despoja violenta, en el que cada vez hay personas más precarizadas que tienen que recurrir a métodos violentos para sobrevivir, ¿no? Entonces, yo creo que la violencia generalizada pues es muy complicada de terminar pronto. Entonces, por ahí empezaría, ¿no? Por el sistema económico, que además afecta particularmente a las mujeres. Este concepto de feminización de la pobreza, pues es justamente porque la pobreza afecta particularmente a las mujeres. Y yo creo que hoy en día algo que es muy importante y muy estratégico viene de dos partes. Por un lado, no solo de los gobiernos, sino también del movimiento feminista. Hasta ahorita creo que mucho, particularmente del movimiento, ha sido mucho de confrontación, ¿no? De ver al Estado como el enemigo, al gobierno de Andrés Manuel y de la doctora también como los enemigos, cuando en realidad son, creo, alianzas estratégicas, ¿no? Que se deben sentar a dialogar, a platicar y a construir. Entonces, yo creo que más allá de que logremos erradicar la violencia, buscar estos espacios de construcción como más colectivas son muy, muy, muy importantes. Y eso incluye que también el movimiento feminista asuma la responsabilidad que implica sentarte a solicitar cosas y a construir permanentemente, ¿no? O sea, no creo que el movimiento feminista no podemos reducirlo solamente a salir a marchar y a romper cada 8 de marzo, sino que es una cosa que tenemos que hacer todos los días. Y en ese sentido también, por eso me parece muy, muy, muy importante y es mi programa favorito que te decía, el de Red de Mujeres en Alerta por Ti, porque invita a la organización permanente comunitaria y a la responsabilidad política. Entonces, yo creo que esos 3 elementos son los que yo conjugaría para pensar en un mundo menos violento para las mujeres. Sí, pues justo, yo creo que es así todo un tema como de muchas etapas, ¿no? Y creo que la primera es que todas las personas conozcamos cuáles son las señales de violencia, porque justamente hace poquito estaba platicando, justamente con mi mamá de hecho, y ella me decía, es que yo nunca me di cuenta de que esto que estaba sufriendo en esta relación era violencia emocional, ¿no? Y así como mi mamá, siguen habiendo muchísimas personas. A veces parece que, por ejemplo, siento que las personas que estamos involucradas en política o que somos de la Ciudad de México, de cierto decil económico, tenemos el privilegio de acceder a cierta información que no accede la mayoría de la población. Y entre esa información está las señales de violencia y que puede ser muchos tipos de violencia, ¿no? Entonces, yo creo justamente que hace falta eso, como que todas las personas entiendan perfectamente cuáles son las primeras señales de violencia, porque nunca un feminicidio, o bueno, sobre todo cuando las personas son conocidas, que así son la mayoría de los feminicidios, no solamente es de repente, ¿no? O sea, hay una serie de violencias que se van acumulando que terminan desencadenando en un feminicidio, ¿no? Entonces, eso por un lado, como la difusión de la información. Por otro lado, me parece como muy, muy, muy importante justo estos programas, como la Red de Mujeres en Alerta por Ti, que yo sé que insisto mucho, pero es que a veces siento que la gente no lo conoce lo suficiente y me parece lo más valioso que ha hecho este gobierno de la ciudad por las mujeres. Que es que tú ya conoces quién es la vecina que vive a 3 calles de ti y que te inspiró confianza porque a lo mejor ella conoce a las abogadas de las mujeres que están en la fiscalía especializada, ¿no? Entonces, ya no solamente o sea, las mujeres ya tienen toda una red de cuidados y eso también me parece muy, muy, muy importante. Entonces sería esto, como la difusión, la red de cuidados, como entre otras mujeres, y por último, como que el gobierno siga atento a los potenciales casos, que justo es lo que también hace Secretaría de Mujeres. Si alguien va y llama y dice pasó A, B, C y D, Secretaría de Mujeres está monitoreando permanentemente a esas personas. Entonces, creo que esa es otra de las maneras o estrategias que a mí me parece que tienen un fuerte potencial para prevenir los feminicidios. Creo que hay como muchas formas de pedagogía feminista.
A mí una que me gusta mucho es utilizar películas, porque pues son entretenidas, pueden ser muy educativas. La primera vez que hicimos un cine debate en la colectiva en la que estoy fue con mujeres vecinas de la Magdalena Contreras también. Y vimos, bueno, fue un documental muy fuerte, de hecho, el de las 3 muertes de Marisela Escobedo. Y fue una forma en la que todas nos pudimos sentar con mujeres de muchas edades, o sea, habían señoras o sea, adultas mayores, otras que eran todavía menores de edad, y nos pudimos sentar a ver una película y hablar de cómo las estructuras del Estado no solamente permiten que haya un feminicidio, sino que el Poder Judicial no trabaja, la policía está aliada con el crimen organizado y como todo este conjunto de cosas que hicieron que Marisela Escobedo no fuera solamente la madre de una víctima de feminicidio, sino que se convirtiera en una víctima y en una enemiga del Estado. Entonces, creo que esa es una forma muy potente de platicar en comunidad y de enseñar y aprender en conjunto cómo es la estructura patriarcal, ¿no? Y así como esa que es un documental que es muy fuerte, hay muchas otras películas que son muy bonitas. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho que es francesa que se llama Yo no soy un hombre fácil, que es como todo lo que vimos todas las mujeres, solo que cambian como los roles y hacen que un hombre como que viva eso y tenga que rasurarse y usar tacones y lo acosen. Y es muy, muy interesante, es muy buena. Entonces, a mí los cinedebates como medio de pedagogía política me parecen una gran estrategia. Y hay otras compañeras que hacen revistas o que hacen círculos de lectura, talleres sobre introducción al feminismo o cosas así. Pues es todo un proceso porque no por ver una película una se convierte en feminista, ¿no? O una deja de reproducir ciertas violencias o se sale de ciertas violencias, ¿no? Es como un proceso mucho, mucho, muy largo. Entonces, a mí me consuela que las nuevas generaciones ya son como cada vez más vivas y ya se dan cuenta más de las violencias, ¿no? Entonces, eso me consuela. Pero de las siguientes generaciones, pues justo creo que no se trata justo solo de ver una película, ¿no? Sino a lo mejor de ver varias películas, hacer un taller y un círculo de lectura y de todas formas ir como caminando juntas, ¿no? Como yo qué sé, no amiga, lo que te está pasando, eso que hizo tu novio no es normal, hay que platicarlo, ¿no? Vamos a la fiscalía, te acompaño. Y poco a poco es como una se va dando cuenta de ciertas cosas, pero pues justo siempre es un proceso que creo que muchas feministas asumimos como pues una responsabilidad, ¿no? De nunca dejar de estar haciendo cosas distintas para acompañar a distintas mujeres en diferentes momentos de sus procesos. El feminismo es una responsabilidad permanente que la organización solamente depende de nosotras, de nuestras ganas de construir y que eso implica hacer alianzas entre mujeres, entre diferentes feminismos y también con el gobierno actual, que es lo que a mí me parece como más urgente porque hay disposición, hay disponibilidad y también hay mucha voluntad política y creo que eso, si bien implica mucho más trabajo, creo que vale la pena porque pues estamos luchando por tener una vida mucho más digna como mujeres. Entonces pues ese sería el mensaje. Mi nombre es Jimena Molina, soy politóloga por la UNAM, militante obradorista y feminista y les quiero invitar a ver la 4TV.